de ecuaciones que al resolver este sistema de ecuaciones vamos a encontrar los mejores valores de A que nos van, que al resolver el sistema, que son los mejores valores de A, que hace que se aproxime lo mejor posible a la solución exacta. En forma matricial va a ser esto. Y como dijimos anteriormente, que lo que hemos conseguido al hacer la integración por partes es que la derivada de mayor orden de la función prueba bajó de 2 a 1. La matriz de rigidez es simétrica, que es decir que el KJ es igual a J, KJI, y un término de borde fue creado. Bien. Cuando aplicábamos las condiciones de borde, entonces, una vez que ya tengo la solución del sistema de ecuaciones para esta ecuación diferencial, esto solo vale para esa ecuación diferencial que estamos planteando, entonces, ahora tenemos que ir ya no a una función general, sino a una función específica. Y aquí hemos dicho que primero vamos a tomar una serie polinómica. Y aquí vemos, en el cuarto paso, hacemos una serie polinómica. Y de esta serie polinómica, que puede ser hasta x elevado a n-1, etcétera, vamos a tomar solo dos términos. Bien. Aquí quiero que rápidamente, esto es un tema más de práctica, entonces, a ver, señor Alcázar, si está señor Alcázar, mitad del curso va a ser esto mismo con x a la 3, o sea, tomando un término más, y la otra mitad tomando 2 términos más. Entonces, haremos lo siguiente. El primer grupo, los 11 de los 22, los primeros 11, por orden alfabético, van a hacer con A a la 5, y el resto van a hacer con A a la 4. Entonces, ustedes de esa forma van a ver cómo tomando un término más se aproximan mejor a la solución exacta. Las prácticas tienen que estar graficadas, ¿verdad? Para ver que gráficamente veamos que se aproxime, y además dando los valores para cada uno de los x, ¿verdad? Para x igual a 1, x igual a 1.1, x igual a 1.2, hasta x igual a 2, para ver cómo se aproxima la solución exacta. Esa va a ser la práctica, que sí la queremos, que es muy rápida, siguiendo este mismo esquema. Entonces, acá lo que especificamos ahora es una serie polinómica con solamente 3 términos. Y entonces tenemos que al tomar los 3 términos, la función φ1, que es la que multiplica a A1, es igual a 1, la φ2 que multiplica a 2 es igual a x, que es este caso, y la función φ3 es igual a x al cuadrado. Entonces, está claramente definida la función polinómica, y entonces podemos encontrar todos los términos de la matriz de rigidez integrando de xa a xb. Ya dijimos que el dominio va a ser de 0 a 1, y con esto encontramos todos los términos de la matriz de rigidez, y además encontramos los términos el término independiente, que está compuesto por una condición de borde, y que es esta, y este era el término inicial que teníamos como término independiente. Bien, entonces, eso hacemos ya en forma numérica, lo tenemos acá, reemplazamos, encontramos las integrales y planteamos, digamos, a este sistema de ecuaciones donde esto está multiplicado por las variables a1, a2, a 3, y aquí está el término independiente que está compuesto por una condición de borde. Una vez que ya tenemos esto, una vez que hemos definido la función y hemos calculado ya en función de los valores del inicial y final del dominio, obviamente que ahora para plantear esta función vamos a plantear los valores del dominio. Ya hemos dicho que el dominio va de xa igual a 1 a xb igual a 2.
Por lo tanto, reemplazando ya con los valores de xa y xb, llegamos finalmente a la ecuación diferencial, a la ecuación, a la matriz, sistema de ecuaciones, que es la 32, que resume el problema. Si ustedes van a hacer, los que van a hacer con 4, van a llegar a un sistema de 4 ecuaciones a 4 incógnitas, y los que hacen con 5 van a llegar a un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bien. Pero como siempre dijimos, y siempre lo vamos a repetir n veces, no podemos resolver ninguna ecuación diferencial, por más que lo pongamos, como en este caso, en forma numérica, no podemos resolverla si no aplicamos las condiciones de borde. Y aquí dijimos que tenemos dos condiciones de borde. Una, que tenemos una condición de borde, es que la función para x igual a 1 vale 2, y aquí la función que llaman flujo, que es menos x la derivada de u, que es una condición de borde esencial, porque está, digo, natural, porque está en función de la derivada. Esto es igual a un medio. Bien, entonces tenemos que aplicar estas dos condiciones de borde a la ecuación 32 para poder resolver el problema. Entonces hay una forma, la más fácil es primero aplicar esta condición de borde natural, que es que la tenemos acá del lado derecho acá, que es que aquí está, esa condición de borde es para x igual a 2, la derivada de u respecto a x vale 2, en el punto. Y por lo tanto nosotros sabemos que en ese punto esa condición de borde vale un medio. Por lo tanto aquí sustituimos por un medio y aquí se vuelve menos 1 porque es 2 por un medio y aquí 4 por un medio. Por lo tanto, hemos aplicado esta condición de borde natural que la aplicamos de forma inmediata. Alguien me dijo, para aplicar la otra, deberíamos derivar la función u de x y hacerlo para x igual a 1, ¿verdad? Pero el problema, y aquí quiero que quede bien claro, yo no puedo derivar, porque este es un número, no es una función. Esta es una condición de borde. Este es un valor que hay para x igual a 1. Entonces yo no puedo derivar un valor, ¿sí? Porque es una condición de borde, es lo que vale para x igual a, aquí, para x igual a 2, eso vale un medio, es un número, es como si yo quisiera derivar esto, ¿verdad? Entonces no tiene sentido derivar un valor. Y por lo tanto no es esa la forma que vamos a tratar de resolver el problema. A ver, no sé si hasta ahí los que estamos acá. Señora Pasa, esto está claro, ¿no? ¿Verdad? Porque tienen que hacer este ejercicio. Al hacerlo ustedes van a ver, y pues, si tienen algunas dudas las van a ver. Señor Bebeto Tinta. Y que está, ¿se entiende? Sí. A ver, señor Diego Chambi. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Eddie Condori. Está claro, Inge. A ver, señor Gutiérrez, Fabio. Sí, Inge, está claro. Ya. Juan Aruquipa. Está claro, Inge. Ya, ok. Entonces ahora, ¿cómo aplicamos la segunda condición de borde? ¿Qué es esta? ¿Cuál es la segunda condición de borde? Que la función, cuando reemplazo la función con x igual a 1, cuando reemplazo la función, esto es igual a 2. Entonces, si partimos de la función prueba que hemos asumido, que es esta acá, digamos, para este problema hemos dicho que nuestra función va a ser aquí. Aquí la tenemos, fíjense. Aquí la tenemos. Esta es que la función va a ser a1 más a2x más a3x2. ¿Verdad? Entonces, para x igual a 1, esta función vale 2. Por lo tanto, eso va a hacer que sea a1 más a2
A1 más A2 más A3 sea igual a 2. Por lo tanto, esta es una condición de restricción. ¿Qué significa? Que estas tres variables, A1, A2, A3, no son linealmente independientes, son dependientes. O sea, hay una condición de restricción. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a tratar de buscar que una de estas variables las vamos a poner en función de las otras dos. Lo que significa es reducir este sistema de tres ecuaciones a tres incógnitas a un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas. Eso está claro, ¿verdad? Vamos, señor Gaspar, ¿eso está claro lo que vamos a hacer ahora? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, señor Cruz. ¿Se entiende, Inge? Ya. Señor Espinosa. Ingeniero, tengo una pregunta. En la Sí. ecuación 33, como aquí hay, en esa matriz vemos un neperiano de 2 y ¿dónde se aplica esa condición cuando es No, x igual a es que 1? No hay. este logaritmo neperiano, eso sale de al hacer ustedes, a ver, vamos, cuando dijimos que vamos a calcular los coeficientes haciendo la integral, nosotros para calcular cada uno de estos términos, K11, K12, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos la integral de, aquí vamos a ponernos acá. Fíjese acá, usted tiene que todos los K son la integral de d phi 1, dx, x de phi j, dx, etcétera, ¿verdad? Entonces usted calcula estas funciones de phi 1, de phi 2, digo, la phi 1, phi 2 las tiene, deriva, multiplica, integra. Al integrar esto, usted va a tener los valores de cada una de la matriz, el K11 hasta el K, en este caso, hasta el K33, en este caso. Aquí está la integración. Estamos haciéndola acá, ¿verdad? De la misma forma, usted tiene que integrar el término independiente que tiene esta expresión. Y eso tiene que integrar entre xa y xb. Al integrar esto, es donde va a surgir, aquí está, al integrar cada uno de estos, el f, vamos a decir que este término independiente tiene un término, que es una condición de borde, y otro es la carga al interior, ¿no es cierto? La carga al interior es este integral de 2 sobre x2 y el término independiente es la integral de esta condición de borde. Entonces, cuando yo integro cada uno de estos para 1, para 2, para 3, ahí es donde surge, al integrar 2 sobre x al cuadrado multiplicado por x, es donde surge el logaritmo neperiano. No sé si le Sí, está aclaro un bien, poco. ingeniero. Sí, ¿Ah? está bien, ingeniero. Ya lo he visto. Ok. Entonces, vamos a seguir ahora. Entonces, ahora, este es un tema más numérico, pero es importante. Aquí lo que vamos a hacer un algoritmo para ver, de hacerlo fácil, que ustedes de repente lo puedan utilizar rápidamente y con eso consiguen resolver rápidamente este problema. Entonces, supongamos que yo tengo este sistema de tres ecuaciones a tres incógnitas. A1, aquí está K11, etc. ¿No? Que lo podemos poner, si ustedes quieren, en forma matricial, que está acá, la 35b. Pero como en este caso, al aplicar una de las condiciones de borde, vamos a poner una condición, una restricción lineal. En otras palabras, vamos a decir que al aplicar una de las condiciones de borde hace que estas tres parámetros, que son lo que queremos encontrar, ya no son
independientes entre sí, sino tienen que cumplir una condición. En nuestro caso, esa condición sería esta. A1 más A2 más A3 es igual a 2. En un caso general, podríamos tener, para tres términos, podría tener C1 A1 más C2 A2 más C3 A3 es igual a D, donde estos son valores, coeficientes que podríamos tener. Entonces, si tenemos esta condición lineal de restricción, yo aquí voy a reemplazar, vamos a decir que el A3 lo voy a poner en función de la 1 y de la 2. Y entonces, el A3 voy a tener esta ecuación, la 37, que va a poner el A3 en función de la 1 y la 2. En este caso, vamos a ver que al hacer A1, A2 más 3, la única, aquí la condición es que aquí el C1, en este caso específico de esta ecuación 34, sería igual a 1. El C2 también sería igual a 1. El C3 en este caso es coincidente, sería igual a 1. Y el D sería el término independiente, que sería 2. Pero esto lo hacemos en forma general. En otras palabras, el C1 puede tener cualquier otro valor, el C2 también y el C3 también. En este caso específico que estamos ampliando, da 1. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían para resolver este sistema? En este sistema 35A que tenemos, reemplazaríamos el A3 por los valores de A1 y A2. Y entonces lo que hacemos acá, reemplazamos este K13 que multiplica este A3, el A3 lo reemplazamos por en función de la 1 y la 2. Y tenemos la ecuación 38. Hasta ahí está bien, señora Pasa, ¿sí? Sí, ingeniero, está claro hasta esta parte. Ya. Inge, Entonces, disculpe, sí. ¿por qué volvemos de la ecuación 34 a la ecuación 36 multiplicando las constantes C1, C2, C3? No, ¿O es a para ver, generalizar? exactamente. Lo que pasa es que esto ya es específico, pero ustedes van a hacer, por ejemplo, van a hacer con 4 ecuaciones, ¿verdad? Entonces trataremos de buscar tratar de buscar un algoritmo que sea general, ¿sí? Cuando ustedes hagan con 4 términos, van a tener más C3 más C4 A4 igual a D, y no necesariamente van a tener esta condición de Bohr. Pero bueno, sí, es buscar para que sea general el problema, ¿no es cierto? Y después vamos a resolver en forma específica. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos acá y lo ordenamos, ¿no es cierto? Entonces, al sustituir ahí, lo ponemos todo en función de A1, A2, y aquí tenemos estos términos de esta forma y hemos logrado esto. Ahora bien, de aquí tenemos, ahora vamos a, quiero ir para que se entienda bien. A ver, para no confundir a nadie. Bien, esto mismo que hemos sustituido, hemos ordenado y todo, hay un algoritmo que es bastante fácil que lo vamos a aplicar acá para llegar justamente a tener esta misma ecuación en forma muy rápida. ¿Cuáles han sido los pasos? Tengo esto, aplico la condición, reemplazo el A3, ordeno y finalmente ordenando llego a esta ecuación. Eso está claro, ¿verdad? Entonces yo lo pongo solamente, fíjense que ahora está solamente en función de A1 y de A2, ¿verdad? Porque ya no existe la 3, porque la 3 ya lo he sustituido, ¿verdad? Bien, esto mismo lo podemos lograr de una forma muy sencilla, y haciendo que, si vamos a eliminar el A3, que es la tercera columna, esta tercera columna, que es multiplicada por la 3, ¿cómo llegamos a esto? Muy fácil. De la siguiente forma. Multiplicamos esta tercera columna por C1 sobre C3, menos C1 sobre C3, que es justamente lo que multiplica la primera línea, es la que vamos a alterar. Por lo tanto, multiplicamos
esta columna por C1 sobre C, menos C1 sobre C3 y la sumamos al K1. Hacemos lo mismo, multiplicamos esta columna 3, pero ya no por C1 sobre C3, sino sobre C2 menos C2 sobre C3 y le sumamos a la segunda. Y el término independiente, multiplicamos el término independiente por D sobre C3, la columna 3, y le sumamos al término independiente. Y fíjense, haciendo eso, rápidamente hemos llegado a esto mismo, pasando la de 35 a la 39b, sin pasar por todo esto, y llegamos básicamente a esto que ya está solamente en función de la 1 a 2. Este es un algoritmo fácil de entenderlo, pero es haciéndolo, ¿no es cierto? Ustedes lo van a hacer para no estar reemplazando y haciendo todo este ordenamiento. Y de la misma forma que hemos hecho eso para las columnas, vamos a hacer eso para las líneas. Y entonces al hacer las líneas voy a multiplicar la tercera línea por C1 sobre C3 y le voy a sumar a la primera. Voy a multiplicar la tercera por C2 sobre C3 menos y le voy a sumar a la segunda. Al hacer esto, tengo ya una matriz de rigidez simétrica que es solo función de A1 y A2. Y de esta forma he aplicado la condición de borde y he pasado de un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas a un sistema de 2 ecuaciones a 2 incógnitas, donde A1 y A2 son evidentemente linealmente independientes. Señor Halcón, ¿esto se entendió? Es un algoritmo que hay que hacerlo para entenderlo mejor. A ver, señora Paz, ¿sí? Sí, ingeniero, está claro. Ok. Bien, entonces ahora, Sí, sí, a ver. disculpe, para en el caso de A sub n términos, ¿se va a tratar de llegar a una matriz de A n-1 términos o se va a tratar de llegar a un sistema 2x2 igualmente? No, ¿por qué? Porque si usted tiene un sistema de 5, usted va a tener una sola condición de restricción. Entonces va a bajar de 5 a 4. No hay forma. Si usted toma 6, va a bajar uno solo. ¿Por qué va a bajar una sola vez? Porque solamente tiene una condición de restricción. Si tuviera varias condiciones de restricción, sí, pero aquí no hay forma que tenga más. ¿Por qué? Porque esa condición de restricción nace de una de las condiciones de borde, de la condición de borde esencial. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, fíjense, cuando ustedes hagan esto, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, obviamente, ya sabemos que para nuestro caso específico, obviamente, sabemos que el C1 sobre el C3 es igual a 1, el C2 sobre el C3 es igual a 1 y el D sobre C3 es igual a 2. Eso nace de esto, ¿verdad? Aquí tenemos. Esto sería C1 a 1, C2 a 2, C3 a 3, igual a D. Por lo tanto, D es igual a 2, el C3 es igual a 1, el C2 igual a 1 y el C1 es igual a 1. Y por lo tanto, aquí tenemos los valores. C1, 1, entonces aplicamos, justamente ahí aplicamos, por lo tanto, acá. Antes de hacer la disminución del sistema, aplicamos acá los valores, ¿no es cierto? Aquí el K11 es 0, el K12 es 0, y aquí reemplazamos los valores y vamos a encontrar estos valores para la matriz de rigidez, reemplazando ya los valores que habíamos obtenido numéricamente que estaban acá. Arriba ya habíamos reemplazado eso porque hemos encontrado los valores de K11, K12, K13. Hemos reemplazado y aquí de la misma forma hemos encontrado las condiciones de borde. Aquí nuevamente encuentro un error, siempre existen. Aquí es A1, A2 y A3, porque aquí todavía no es simplificado. Por lo tanto, aquí serían
las tres variables, A1, A2, A3. Aquí vamos a entrar a plantear ya la 39b porque ya hemos simplificado a solamente función de A1 y A2. Y hacemos primero, ¿qué hacemos primero? Hacemos esta primera parte, hacemos la columna, esta columna la multiplicamos por el valor de menos C1 sobre C3 y multiplicamos y la sumamos acá. Hacemos lo mismo con esto por C1 menos C2 y le sumamos hasta acá. Entonces, vamos de esa forma a pasar de 3 columnas a 2 columnas. Hacemos lo mismo para las líneas y al hacer para las líneas van a ver que este término aquí desaparece. Este término que no lo encontrábamos, ese término desaparece y por lo tanto llego a un sistema de ecuaciones de 2 por 2 aplicando y resuelvo este sistema de 2 por 2 y con ese sistema 2 por 2 encuentro el A1, el A2 y por la ecuación esta encuentro el A3. Y al encontrar el A1, el A2 y este A3 que es el A1 en función del A1 y el A2, encuentro la solución aproximada que es esta. Y esa sería la solución al sistema de ecuaciones. A ver, dudas, preguntas. Señor Diego Chambi. Está claro, ingeniero. Entonces, usted está, Chambi, creo que está entre los primeros 11, ¿verdad? Tiene que hacer, la única cosa que va a hacer en la práctica, para que quede clara la práctica, usted va a asumir, señor Chambi, esta función. Usted va a partir de una función ya específica, que, a ver, estoy buscando acá, que va a ser aquí. Esta función usted va a tomar, que va a ser A1 más A2X más A3X2 más A4X3 más A5X4, ¿verdad? Y va a plantear esto mismo. Y lo va a comparar con estos valores. Va a comparar, o sea, la práctica significa que va a graficar usted la solución de esta, que ya está hecha acá, y va a graficar la que usted va a hacer, para ver que usted que se aproxima mejor a la solución exacta cuanto más términos tenemos. Sí, está bien, ingeniero. ¿Ya? Ok. Y obviamente también con números para ver, porque gráficamente se ve, pero ya para computarla, para ver cuánto ha variado, si en el segundo dígito decimal o en el tercero, hay que encontrar los valores de esta función que vamos a encontrar para ver cuán cerca estamos de la solución exacta. Entonces, la práctica también consiste en, creo que ya lo han hecho en la práctica anterior, pero en cálculo. Nos hemos dado un ejemplo acá de una ecuación diferencial que la tenemos aquí, que ustedes la ven en el tablero. Esa ecuación diferencial, en este caso sencillo, tiene una solución analítica. ¿Y por qué nos hemos dado una que tiene solución analítica? Para hacerla en forma numérica y comparar los resultados con la solución exacta. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen la solución exacta, porque esta tiene solución analítica. Y al tener solución analítica, tiene la solución exacta. Por lo tanto, ustedes van a graficar la solución exacta, van a hacer con 3 términos y después los que van a hacer con 5 o con 4 términos van a tener 3 gráficos. La solución exacta con 3 términos o con 5 términos. Y van a ver que con 5 términos se aproxima muy, muy bien a la solución exacta. ¿Está clara la práctica, señor Tinta? Alberto. Y una pregunta, ¿cómo era eso de que multiplicaba la columna a la fila? ¿Eso me puede explicar eso, por favor? La última parte. Sí, cómo no. Es un algoritmo. Porque es un algoritmo para facilitarnos la vida, ¿verdad?
Porque ustedes, aquí lo que hemos hecho, a ver, vamos a ver dónde estoy. A ver. Aquí lo que hemos hecho acá, fíjense, esto hemos comenzado haciendo, reemplazando acá, a ver, ¿dónde quiero encontrar acá? Miren, aquí está. Yo tengo este sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Esto sería la forma que usted tendría que hacer, ¿verdad? Usted tendría que reemplazar acá en esta ecuación que tenemos, aquí. En esta ecuación que nos hemos planteado, que usted ha llegado, en este caso hemos llegado a una ecuación de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. En el caso que ustedes van a hacer, va a ser de cuatro ecuaciones a 4 incógnitas, y el otro grupo va a ser de 5 ecuaciones a 5 incógnitas. Entonces, ¿cómo resolveríamos? Reemplazaríamos, hacemos que, en este caso, el A3 sería 2 menos A1 menos A2 y reemplazaríamos el A3. La única diferencia es que aquí lo estamos haciendo en forma general. Entonces, el A3 sería de esta condición de restricción, porque si no hay ninguna condición de restricción, esto deberíamos poder resolver, ¿verdad? Se resuelve, pero no vamos a poder resolver porque en este caso hay una dependencia lineal, y esa dependencia lineal se debe a que esta es una ecuación de restricción, que estas tres variables, los tres parámetros A1 y A2, A3, no son linealmente independientes, son dependientes, y por lo tanto vamos a quitar la dependencia de este sistema haciendo que la 3 sea función de A1 y A2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en esta ecuación K1, 1 a 1 más K1 a 2 a 2. El K1, 3 lo vamos a reemplazar por lo que vale la 3 en función de la 1 y la 2. Vamos a reordenar esto y vamos a tener esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo único que hacemos ahora? Para no hacer todo esto, multiplicar, reordenar, etcétera, hay una forma más sencilla. Hay un algoritmo, y ese algoritmo dice, para llegar a esto mismo, dice que si nosotros multiplicamos la tercera columna por C, si vamos a eliminarla a 3, entonces vamos a multiplicar la A3, la columna 3, porque estoy eliminando el A3. Esa columna la multiplico por menos C1 sobre C3, que es el C1 sobre C3 sale de acá, y la 1. Entonces multiplico la tercera columna por C1 sobre C3 y le sumo a la primera, porque estoy haciendo el A1. Y hago lo mismo para la 2. Y muy rápidamente, y hago lo mismo para el término independiente. Entonces, de una forma muy sencilla, ya he llegado a esto sin tener que reemplazar y reordenar todo esto. Como esta es una ecuación, aquí podría ser, al hacer esto, digo, bueno, ya tengo y elimino una de ellas para volverlo un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas. Pero hago lo mismo que hice con columnas, hago con las líneas, para que esta matriz que yo obtenga sea una matriz simétrica. Y vamos a ver que esta matriz que voy a obtener es una matriz simétrica. ¿Sí? Es un algoritmo. Ahora, si usted quiere, no aplique el algoritmo, simplemente lo va reemplazando. ¿Sí? No sé si le he contestado a la pregunta. ¿Y está bien? Se entiende. Gracias. Ya. A ver, ¿alguien me va a hacer un favor? No sé, de pronto, señor Fabio, aquí los que han asistido, le va a pasar por favor al señor Alcázar para ver los que están acá, los que han asistido a la clase de día. ¿No? Está bien, Inge, no se preocupe. Ya, y entiendo que algunos obviamente no. Por eso digo, a mí también me cuesta mucho dar clases en este horario. Esto me parece que podemos cambiar. Lo único que voy a pedir que me digan si lo quieren el sábado. Puede ser a las 3 de la tarde, no es mala. O a las 10:30. No, perdón, hemos dicho el viernes, ¿verdad? Perdón. El viernes me parece muy bien que sí puede ser a las 3 de la tarde o a las 10:30, la que ustedes decidan. No es mala idea a las 3 de la tarde. Yo estoy libre y
y no me rompe la tarde ni el día, ¿no es cierto? Entonces, ya la próxima clase me gustaría que esto, señor Gutiérrez, le pase a César y que comunique a los demás alumnos y se pongan de acuerdo y me avisen que han definido que es el viernes a las 3 o el viernes a las 10:30. Yo creo que el viernes a las 3 es la mejor solución. Pero bueno, puede ser cualquiera de sus dos. Está bien, Inge. Ok. Está bien, Inge. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, señor Chami, no sé si le expliqué esto. ¿Está claro, señor Chami, lo que último que expliqué? Sí, ingeniero, está entendido. Ahora, esto es haciendo, ¿verdad? Esto es, como dice el nombre, es método numérico. Aquí no se requiere de alta matemática, ni mucho menos. Es la matemática trivial. Simplemente es el concepto que quiero, es que ese es el método de los residuos ponderados, aplicando las condiciones de borde al final, que esto es lo que vamos a hacer siempre. Porque al aplicar las condiciones de borde al final, yo ya no tengo que hacer esa matemática inicial, que es que tenía que programar para cada caso. Entonces, esto vamos a programar una sola vez para el elemento y aplicamos las condiciones de borde al final. Bien, entonces, aquí ya... Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Nos podría explicar cómo pasamos de la ecuación 43 al 44, por favor? ¿cómo no? Esta 43, lo mismo que hemos hecho para lo que hemos hecho acá. Sí, eso está bien su pregunta. Acá, ¿cómo hemos llegado de la 35 a la 39? No haciendo la 38 ni la 39A, sino directamente de la 35, ¿cómo hemos llegado a la 39? Aplicando la ecuación 37, ¿no es cierto? En los coeficientes de la ecuación 37 multiplicamos el algoritmo. O sea, si voy a eliminar la columna, el A3, voy a multiplicar la columna A3 por cada uno de los coeficientes y le voy a sumar a la columna 1. Lo mismo hago y tengo la columna 2. Y por lo tanto, así, muy rápidamente ya obtuve la 39A sin hacer el paso de la 38, etc. Entonces, esto está claro. Y esto está reflejado acá numéricamente. Es lo que he hecho. Y esto está aquí, perdón. Está acá en función de la 1 y la 2. Hemos pasado a la de la 42 a la 43. ¿Verdad? Está claro. Ahora, esto mismo que hemos hecho multiplicando la columna, para volver esta matriz de rigidez simétrica, vamos a hacer lo mismo. En vez de eliminar una de estas ecuaciones, porque ya eso yo requiero solamente 2 ecuaciones para encontrar la 1 y 2, pero en vez de vamos a seguir el mismo algoritmo haciendo ya no a las columnas, sino a las líneas. ¿Y qué es lo que logro al hacer? Voy a multiplicar esta tercera línea por el C1 por el menos C1 sobre C3 y la voy a sumar aquí a la 1. Y voy a hacer lo mismo con la segunda y la voy a sumar a esta. ¿Qué he logrado con eso? He logrado encontrar y hacer una matriz de rigidez simétrica. Y he eliminado estos términos que no conocían, que era el de menos x de 1. Entonces, al hacer eso, estos términos se anulan. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar esto por una constante y le voy a sumar esto. Al sumarle acá, este término se elimina. Y al sumar este término se va a eliminar y por lo tanto ya no voy a tener, entonces ya tengo esta solución definida de esta forma. Pero háganlo, porque esto, como le digo, es haciendo la cosa y si hay alguna duda, me la consulta. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda ahí? Ingeniero, una pregunta. En la ecuación 43 vemos
para x derivada de u respecto de x igual a 1, no existe un valor. Entonces, si en caso que no se puede eliminar, ¿cómo se puede resolver? ¿No? O Se va a si es que eliminar. tiene que eliminarse. Es que se va a eliminar, porque se va a eliminar porque definitivamente se elimina, porque al multiplicar esto, esta línea 3, al multiplicar por ese coeficiente y sumarla a la de arriba, segurísimo que se va a eliminar. Está bien, ingeniero. Ya. Muy bien, hasta ahí son los métodos numéricos. En otras palabras, el método, bueno, no son hasta ahí los métodos. Hasta ahí es que hemos aplicado esta solución para cualquier ecuación diferencial para todo el dominio. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que yo no sería lo lógico. A ver, quiero hacerme entender. Primero, que en una estructura, en un edificio, es muy difícil querer plantear una ecuación para todo el dominio, ¿no es cierto? Porque hay elementos horizontales, hay elementos verticales, hay elementos inclinados, y obviamente no es lo mismo la función de desplazamiento de una viga que de un elemento de cercha. Entonces, la idea es que lo que habíamos siempre hablado, que para poder resolver una estructura que está compuesta por muchísimos elementos, lo lógico es estudiar un elemento aisladamente, o cada uno de los elementos, y después juntarlos. O sea, dividir la estructura en un conjunto de elementos y después juntarlos. Eso significa que esto que estamos aplicando para todo el dominio que hicimos en este caso, de la ecuación diferencial para todo el dominio, ahora no lo vamos a aplicar para todo el dominio, vamos a aplicarla para solamente un subdominio. O sea, la ecuación diferencial sirve para todo el dominio, esta. Y ahora vamos a dividir solamente para un subdominio. Vamos a hacer esto para una parte de la estructura. Y entonces, bajo ese concepto, lo lógico va a ser que después dividamos toda la estructura en una serie de elementos y que este cálculo nos sirva para resolver cada elemento y después ensamblar. ¿Me hago entender? A ver, vamos a tratar de dibujar algo para que inclusive si estuviéramos solamente en una dirección, lo que quiero explicar, aunque tuviéramos una sola dirección, sería medio complicado si hacemos lo siguiente. Voy a tratar para que me entiendan este concepto, y aquí sí vamos a entrar al concepto del método de los elementos finitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear acá? A ver, si no me equivoco, la solución al problema que tenemos acá, la ecuación, si no me equivoco, bueno, la memoria me puede fallar, pero la solución de la función prueba XA para esta ecuación diferencial que hemos hecho entre 1 y 2, creo que es de esta forma, si no me equivoco, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, en todo el dominio, esta es la ecuación diferencial que gobierna el problema. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hemos tomado una parábola, nos vamos a aproximar relativamente bien. Si hubiera tomado solo una recta, no. Pero como he tomado una parábola, y inclusive ustedes van a tomar más términos, entonces obviamente nos vamos a aproximar bastante bien a la solución exacta. Pero supongamos ahora que la solución al problema, en un caso, digamos, que usted quiere hace su electrocardiograma, ¿verdad?
hace su electrocardiograma dentro de ciertos límites, usted quiere ver qué pasa entre este XA y este XB. Entonces, la función exacta de su electrocardiograma, que lo puede ver gráficamente, puede ser una cosa de este tipo, ¿verdad? No sé si se ve bien. Entonces, este marcador ya no me funciona bien. Vamos a botarlo. Vamos a buscar otro que funcione mejor. Espero que este funcione mejor. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Entonces, yo puedo tener dentro de este límite, quizá, un punto, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, usted hágame una función prueba que represente esto. Entonces, fácilmente usted va a llegar a la x elevada a 80, ¿verdad? Fácilmente, para poder representar adecuadamente la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En una sola dirección. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quisiera representar un problema de esta naturaleza, tampoco, ¿qué ha pasado? Estoy usando otra caja. Perdón, voy a traer mi caja donde están mis marcadores. ¿Qué pasó con los marcadores? ¿Se han dañado? Bien, ahora vamos a ver lo que quiero. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Entonces yo tengo XA y XB. Supongamos que la función soluciona el problema, tiene esto. Vamos a hacerlo, no un electrocardiograma, pero vamos a hacer una cosa. Entonces, podríamos hacerlo fácilmente, pero ahora ¿qué función tomaría usted, señora Pasa, si tuviera que resolver con una sola función? Obviamente que no tomaría una recta, ¿verdad? Porque una recta... Una función parabólica podría usar. Pero fíjese, si entro con una función parabólica, a ver, sería más o menos así. Y estoy bastante alejado de la solución, ¿o no? Sí, ingeniero. Señor Bebeto Tinta, ¿qué función usted tomaría? Trigonométrica, Inge. ¿Qué? Una trigonométrica, Inge. Un seno. Pero estamos hablando que las más fáciles son las exponenciales, digo, las polinómicas. A ver, señor Diego Chambi. Tal vez la X a la 15, tal vez. A la 15, ¿no? X a la 15. Bueno, podría ser, o sea, igual le va a dar bien, pero, a ver, lo que quiero aquí que quede claro es que si tomo una recta, obviamente una recta no me funciona, ¿está claro? Acá, si tomo una recta, no sé cuál sería, una recta sería así, ¿verdad? Y estoy totalmente equivocado. Si tomo una parabólica, como decía, una parabólica, voy a tratar de aproximarme un poco mejor. Si tomo una de tercer grado, tengo un punto de inflexión, entonces podría comenzar una cosa así, me aproximo mejor. Está bien. Y si tomo una de cuarto grado, de quinto grado, y obviamente de 15 grados, le aseguro que con 15 variables ya voy a estar inclusive entrando al tercero de dígito decimal de precisión. Pero, ¿dónde queremos llegar? Es que
en vez de que tomemos una, en este caso, de 15, de un grado 15, ¿qué es lo que podríamos hacer? Vamos a ver. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque fíjense que la ecuación diferencial es para todo el sistema, ¿verdad? O sea, de XA a XB. Entonces, habíamos dicho que yo quiero aproximarme a esta ecuación. ¿Cómo me podría aproximar a través de podría hacer lo siguiente. Podría dividir esto, fíjense, podríamos dividir esto en lo que vamos a llamar subdominios. Entonces, yo puedo dividir esto en unos subdominios y a los cuales podría llamar elementos. No se olviden que la ecuación diferencial vale para desde XA a XB. Por lo tanto, yo podría plantear y resolver la ecuación diferencial tomando el punto X1, el punto X2, el punto X3, el punto X4, el punto X5. Entonces, y el punto XB. ¿Cuál sería la ventaja de resolver de esta forma? Que si yo voy a tomar este primer dominio, lo único que yo voy a hacer, me voy a aproximar a través de una recta, que puedo aproximarme bastante bien. Después tomo el dominio X1 y X2, y por lo tanto el X1 y X2 también me puedo aproximar a través de una recta, inclusive de una recta, ni siquiera de una parábola. Y después tomo el X2, el X3, y también me aproximo a través de una recta. Fíjense que a través, si divido esto en un montón de subdominios que podemos llamar elementos, entonces con una función, en este caso una recta, pero puede ser una parábola, con unas funciones muy sencillas, puedo igualmente llegar a una solución exacta. Lo único que sí voy a tomar muchísimos elementos para llegar a la solución exacta. Pero cada elemento va a tener una solución bastante sencilla. No sé si me he hecho entender en este concepto. A ver, señor Daniel Casa, está ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Me he hecho entender ahí o no? Más o menos la mayoría. Bueno, yo diría que sí. Ya, a ver, señor Chambi. Sí, ingeniero, lo he entendido. Señor Freddy Quispe. Sí, ingeniero, se ha entendido, ingeniero. Martín Quispe. Sí, ingeniero, sí he entendido. Señor Cruz, Ronnie. Sí, ingeniero, está claro. Muy bien. Además, tiene una ventaja esto, ¿no? Que no necesariamente los elementos están en una sola dirección. No son, en una viga sí podemos resolver de esta forma, pero si ya tengo un pórtico, los elementos, cada uno tiene otro sistema unos tienen sistema vertical, si el eje ya es vertical, puede ser el eje inclinado, y obviamente se complica terriblemente si tengo otros tipos de elementos. Por lo tanto, vamos a tratar ahora de ver que sí, el dominio más complejo lo podemos dividir en subdominios y lo podemos, por lo tanto, dividir en elementos. Y por lo tanto, en vez de estar estudiando todo el dominio complejo, vamos a subdividir matemáticamente en subdominios y físicamente en elementos. Y entonces, al dividir esto en elementos o en subdominios desde el punto de vista matemático, lo que vamos a resolver cada uno de los elementos. Y después que hemos resuelto cada uno de los subdominios, vamos a ver la forma de ensamblarlos matemáticamente y por lo tanto físicamente. A ver, no sé si está claro. Porque lo que pasa es que esto tiene que ser general. Desde el punto de vista de estructuras, vamos a ensamblar diciendo que cada elemento en las uniones
vamos a hacer que cumplan con las condiciones de equilibrio, con la condición de compatibilidad por el método de los desplazamientos. Pero si estoy resolviendo un problema de termomecánica, ya no es esa ya no tengo que cumplir el equilibrio, tengo que cumplir otras condiciones que van a ser producto del modelo matemático planteado. Entonces, esta forma es para resolver cualquier ecuación diferencial que pueda representar cualquier fenómeno que tengamos en la ingeniería. O un problema económico. Entonces, ahora por eso vamos a estudiar el concepto de elemento. Ahora vamos a entrar al tema de elemento. Y vamos a ver, primero vamos a usar todo el dominio con un solo elemento, después vamos a hacer todo el dominio con 2 elementos, y después ustedes, como práctica, van a hacer todo el dominio con 3, y con 4, y con 5 elementos. ¿Está claro? Solamente antes de entrar ya al concepto de un elemento, y vamos a ver cómo podemos ensamblar después si hacemos con 2 elementos o con 3, vamos a hacer aquí simplemente que todas aquí, simplemente para que lo tengamos claro, todas las ecuaciones diferenciales que tengamos, la gran mayoría son de segundo orden, muchas de ellas, donde hablamos de m igual a 1. Entonces, las que tienen de segundo orden, que tienen la derivada de la función, vamos a ver que la función, el valor de la función va a ser una condición de borde esencial, y la primera derivada va a ser una condición de borde natural. Ejemplos. Podemos tener ejemplos en la teoría de la elasticidad, conducción de calor, la dinámica de fluidos, electromagnetismo, etc. Pero también podemos tener ecuaciones diferenciales de cuarto orden. En general son de orden par, ¿verdad? No existen de tercer orden. En general son de cuarto orden todos los problemas en la física que encontramos. Y entonces, si es de cuarto orden, entonces las esenciales serían el valor de la función y la primera derivada. Y las naturales serían la segunda y la tercera derivada. Entonces, simplemente eso para... nosotros hemos visto, por ejemplo, la teoría de vigas, ¿verdad? En vigas hemos llegado a una ecuación, ustedes han hecho un ejemplo, una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿verdad? Porque tenemos que la derivada cuarta de la flecha respecto a dx4 es igual a la carga. Esa es la ecuación diferencial, ¿verdad? Y esa es una ecuación diferencial de cuarto orden. Entonces, aquí vemos que las condiciones esenciales es el valor de la función, y el valor de la función es el desplazamiento. Y la primera derivada sería el giro. Esos son desplazamientos, en nuestro caso esenciales, va a ser en términos de desplazamiento. Sin embargo, las naturales, al decir la segunda derivada, tiene que ver ya con la curvatura, que sería el momento. Entonces, esa ya es una condición de borde natural. Y obviamente la tercera, que tiene que ver ya con el valor de la variación del momento, que sería el cortante. Entonces, un tema ya de fuerza. Y por lo tanto, ahí vamos a ver que también es una condición natural. Por lo tanto, en un caso de una viga, podemos tener 2 condiciones esenciales, que es el desplazamiento y el giro, y podemos tener 2 condiciones naturales, que son el momento y el cortante, o el cortante o la fuerza. Cortante. ¿Está claro? Cuando ustedes hacían el método de Cauchy, fíjense que ustedes, que es el método de los desplazamientos, no considerábamos la función desplazamiento, sino solamente considerábamos el giro, porque asumíamos que el desplazamiento en los puntos era siempre 0, porque estaba apoyado. ¿Verdad? Y por tanto podemos aplicar una condición de borde en términos del giro, la variable del giro.
Y entonces cuando estaba empotrado, este giro obviamente era 0. Pero también podíamos aplicar una condición de borde natural, que era la segunda derivada, que podía ser en términos de momento. Un empotramiento, bueno, era un apoyo libre, era el momento 0. Bueno, pero eso ya lo vimos un poco, simplemente es en forma para recordar un poquito. Bien, entonces ahora pasemos ya al concepto de un elemento. Entonces, fíjense, vamos a resolver esta misma ecuación diferencial, pero ya no bajo el concepto de todo el dominio, sino vamos a tomar el dominio y vamos a dividir este dominio. Vamos a utilizar una función que sea una recta, ya no una parábola, ni de cuarto grado, ni de quinto grado, la función polinómica. Vamos a resolver a través de una función sencilla, que en este caso va a ser una recta. O sea, la más fácil. Aquí usted tiene alfa 1 más alfa 2x. Vamos a resolver a través de rectas. Entonces, obviamente que vamos a ver que una recta no me va a dar una buena solución, pero vamos a ver después que vamos a hacer dos rectas, o sea, dos elementos. Y si ustedes van a hacer con 3 elementos y con 4, y van a ver que con 4 elementos rectos, sí van a llegar a una solución muy buena. ¿Está claro? Y sigue siendo la misma ecuación diferencial y con las mismas condiciones de Bohr. Bien. Ahora, simplemente, a ver, vamos a ver, que aquí sí es importante, cuando ya divido esto en un conjunto de elementos, es muy importante considerar y llevar en cuenta que, qué significan los alfa 1, alfa 2. Entonces, fíjense, si yo tomo esta recta y tomo un solo elemento entre xa y xb, voy a tomar la función prueba como una recta, que va a ser alfa 1 más alfa 2x. ¿Pero qué representan? Alfa 1 representa el valor en el inicio del... Si U es una función de desplazamiento, va a ser el desplazamiento allá cuando x es igual a 0. Para mí no tiene ningún significado. Y el alfa 2 va a ser la pendiente. Entonces, estos valores, si yo divido en elementos, no voy a poder después ensamblarlos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Esta recta, en vez de ponerlo en función del alfa 1 y el alfa 2, que son los valores de la recta, voy a tratar de ponerlos en función de lo que vamos a ver acá, de unos valores A1 y A2. ¿Por qué es mucho mejor? Porque al ponerlos en función del A1 y el A2, son los valores que tiene la función en el inicio y en el final de ese dominio. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto va a ser que si divido en elementos, voy a poder decir que la condición de borde de un elemento, si divido en dos elementos esto, en dos elementos, de xa a xc y de xc a xb, que este primer elemento, esta condición de borde de este extremo conozco esta condición de borde, pero si divido esto al centro, no voy a conocer ninguna condición de borde acá y no voy a poder resolver. Pero al poner aquí al centro y saber y ponerlo en función de los valores de la función en los extremos, voy a hacer que en este elemento de la izquierda y en el elemento de la derecha, en este punto, sus funciones van a ser las mismas. Y eso me va a permitir ensamblar. Esa es la razón por qué ahora, en vez de poner esta función prueba en función de alfa 1 y alfa 2, voy a ponerla en función de A1 y A2. Que ya no son los valores del polinomio, sino son valores de la función al principio y al final del intervalo de las condiciones, o sea, de
del dominio del elemento. A ver, no sé si... A ver, vamos a seguir haciéndolo para que quede un poco más claro. Señor Gaspar, a ver. ¿Estamos Sí, pudiendo ingeniero, explicar lo que vamos a hacer? estoy entendiendo un poco, ingeniero. Ya, ok. Bueno, entonces fíjense, aquí lo único que voy a hacer, aquí tengo la función, ya, esta es la función. Ahora, yo no quiero esta función, yo quiero esta misma función, U, pero ya no en función del alfa 1 y el alfa 2. Quiero en función del A1 y A2, que son los valores de la función para x igual a A y para x igual a B. ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo voy a lograr esta nueva función? Voy a hacer lo siguiente. Yo digo que para el U, para x igual a A, va a valer A1. Y el U para x igual a B va a valer A2. Aquí está gráficamente. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relacionar el A1, el A2 con el alfa 1 y el alfa 2. Entonces, ¿cómo relacionamos? Entonces, este valor al principio, este A1, si reemplazamos en la función de la recta, en la recta yo voy a tener para x igual a ver, aquí está. Yo tengo que alfa 1, aquí tengo alfa 1 más alfa 2xa sería igual a 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Si tengo la recta y en esta recta entro en el valor x igual a xa, eso me tiene que dar el valor de la función para x igual a xa, y el valor de la función para x igual a xa es igual a 1, ¿o no? En otras palabras, si partimos de esta recta, si esta recta yo digo, hago que el x sea igual a xa, y reemplazo, voy a tener alfa 1 más alfa 2 xa, debería ser igual al valor de la función acá, que sería A1, que eso es lo que estoy aquí planteando. Alfa 1 más alfa 2 xa es igual a 1, y aquí, del otro lado, alfa 1 más alfa 2, cuando reemplazo por xb, es igual a 2. Y por lo tanto encuentro una relación de que el alfa 1 sería igual a x A1 menos xa A2 dividido por xb menos xa. Eso lo sacamos de acá, ¿verdad? El alfa 1, pongo este A1 y pongo el alfa 2 xa de este lado, y vamos a despejar alfa 1 y alfa 2, y por lo tanto vamos a tener esta función alfa 1 y la función alfa 2. No sé si lo hacemos, pero yo creo que está claro. No me gustaría perder tiempo en eso, pero es solamente con estas dos ecuaciones despejar el alfa 1 y despejar el alfa 2. Al hacer esto, de este cambio, en vez de tener la función en función de x1, de alfa 1 y alfa 2, y lo tenemos en función de A1 y A2, que son los valores de la función, entonces, de esta forma yo puedo reemplazar el alfa 1 y aquí el alfa 2 que multiplica x. Y por lo tanto, al hacer esto, puedo encontrar que esto es esta nueva representación de esta recta va a ser igual a A1 por alfa por una función φ1 más el A2 por una función φ2. Y esa función φ1 y φ2 que las obtenemos de esta condición acá, vamos a ver que es xb menos x sobre xb menos xa más es x menos xa dividido también sobre xb menos xa. ¿Por qué es esta recta la correcta? Porque si yo reemplazo x por xb, obviamente que la función φ1 que multiplica 1 me va a dar 0. Y si reemplazo acá, esta función φ2 me va a dar xb menos xa, me va a dar 1. Entonces la función φ1 me va a dar 1 para x igual a A y me va a dar 0
para x igual a b. La función phi2, al contrario, me va a dar 1 para x igual a xa y me va a dar, perdón, 0 para x igual a xa y me va a dar 1 para x igual a xb. Y la suma de ambas me va a dar la función u. ¿Por qué? Porque si a esta función phi2 la multiplico por a1, ¿qué va a suceder? Esta phi1, si la multiplico por a1, me va a dar a1 phi1, que es esta. Si la phi2 la multiplico por a2, me va a dar a2 phi2, que es esta. Y si sumo la a1 phi1 más la a2 phi2, me va a dar la función u. Y esta función u es la que va a reemplazar ahora. Ya no voy a utilizar la función u, que es la que habíamos visto, alfa 1 más alfa 2, x, sino voy a reemplazar esta función u por la función que dice a1 multiplicado por xb menos x sobre xb menos c más a2. En otras palabras, la misma recta, pero ahora en función de a1 y a2. Esto es re importante porque ahora sí yo tengo mi función de desplazamiento en términos de los valores de la función, de los términos de los valores de la función, y ya no de unas constantes alfa 1 y alfa 2 que en términos no me representaban nada, porque este alfa 1 era el valor que tenía en el origen y este alfa 2 es la inclinación de la recta que no me permite ensamblar. En cambio, de esta forma, sí yo voy a poder calcular el A1, el A2, y si tengo otro elemento, voy a poder decir que la condición de borde de este tiene que ser la misma del elemento que le sigue. A ver, podemos, si quieren, hacerlo esto, pero creo que no creo que valga la pena perder mucho tiempo. A ver, pero quisiera ver sus opiniones, si esto se está entendiendo o no. A ver, comenzaremos con señor Jambi, Diego. Sí, se entiende, ingeniero. Ya, muy bien. Señor Gutiérrez, Fabio. Sí, está claro. Perfecto. Señor Quispe, Freddy. Sí, ingeniero, está claro. Muy bien. Señora Luquipa, Juan. Se entiende, Inge. Ok. Martín, está claro entonces, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, eso es. Entonces, ahora se resuelve muy fácilmente esto, porque ya tenemos las dos funciones. Aquí está la función phi1 y phi2. ¿Y qué habíamos dicho? Aplicamos lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Para esto. Vamos a encontrar entonces las funciones. En otras palabras, vamos directamente al paso 5, donde ya calculábamos los valores de la matriz de rigidez, porque es la ecuación diferencial que hemos planteado, ¿verdad? Y esta ecuación diferencial que digo, la solución ya nos hemos dado, hemos partido ahora de la función prueba, que está en función de alfa 1 y alfa 2. Entonces, en función de este alfa 1 y alfa 2, al hacer el mismo proceso que hemos hecho para esta ecuación diferencial, vamos a encontrar que el K y J es igual, tiene la misma expresión, es el d phi i de x de phi j de x, porque hemos partido de la misma ecuación diferencial. No estamos haciendo otra ecuación diferencial. Y el término independiente va a ser de la misma forma. Y entonces vamos a calcular de la misma forma. Al hacer esto, vamos a encontrar los valores de la función, la derivada de la función phi1 y la derivada de la función phi2, que es solamente derivar nuestras funciones que hemos definido acá, igual que en el caso que hemos hecho anteriormente. Y vamos a encontrar, por lo tanto, el K11, el K12 y el K22. Y vamos a encontrar de la misma forma los términos independientes que del paso tenemos el paso 5
encontramos aquí los términos independientes y por lo tanto tenemos la función en términos del dominio, ¿no? Porque todavía no hemos dicho cuánto va a valer xb, xa, y por lo tanto esta es la expresión de este elemento. ¿Y qué hacemos entonces? Para hacerlo con una sola recta, reemplazamos acá por 1 y por 2, el xa es igual a 1 y el xb es igual a 2, estoy tomando todo el dominio y por lo tanto hacemos esto acá, tenemos un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas, pero en este caso tenemos que la condición de borde, tenemos una que ya es inmediata, que sabemos que la derivada de menos x de u de x para x igual a 2 vale menos 1/2, y cómo encontramos esta, de la misma forma que hemos hecho el otro caso, hacemos el algoritmo y planteamos que aquí hay una condición, que esta condición significa que A1 tiene que ser igual a 2. Y por lo tanto, al hacer esta condición de A1 igual a 2, este concepto se simplifica a una sola ecuación de la misma forma que hemos hecho el caso anterior. Y por lo tanto, ya tenemos el valor de la recta, de la mejor recta que define el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justamente vamos a volver a insistir en esto la próxima clase, pero ahora vamos a hacer que esto mismo con una recta, porque ya sabemos cuál es para una recta la solución, vamos a hacer con dos elementos. Entonces vamos a agarrar este elemento, este dominio de xa, xb, vamos a darnos un punto cualquiera que ustedes quieran, xc, y vamos a hacer elemento 1 y elemento 2. Y vamos, por facilidad, vamos a tomar que este sea el punto medio, que este xc sea igual a 3 medios, ¿verdad? Por facilidad, pero podría ser cualquier valor. Y entonces, al hacer esto con dos rectas, nos vamos a aproximar mucho mejor que con una sola recta. Entonces, la próxima clase vamos a hacer con dos elementos para que ustedes puedan después hacerlo como práctica, y ustedes van a hacer con 3 elementos y van a hacer con 4 elementos. Unos van a hacer con 3 elementos y otros van a hacer con 4 elementos. Y van a ver que cuanto más elementos tomemos, obviamente nos voy a aproximar más a la solución exacta. Pero aquí vamos a entrar un poco cuando hablamos ya de un punto intermedio y dividir en 2 elementos, vamos a tener la condición de borde externa va a ser la misma, pero acá tenemos que generar lo que llamamos unas condiciones de borde intermedias, porque si no tenemos estas condiciones de borde intermedias, no vamos a poder ensamblar el sistema. A ver, señor Alcón, está claro esto, ¿verdad? Y está claro el tema de las prácticas. Señor Cruz. Se entiende, Inge. Ya, y está claro las prácticas que tiene que hacer. Bueno, tiene que preguntar al señor Alcázar a ver cuáles son los primeros 11 y los restantes 11 del curso para que podamos resolver. Ya dijimos que los primeros 11 van a ser con 4 elementos y los segundos 11 con 3 elementos. A ver, ¿alguna pregunta aquí para ver ya la próxima clase? Tenemos que terminar con esto y ya entrar a otro tema importante. Este sería el capítulo 3. Y bueno, el que quiere ahondar, hay todo un libro respecto a esto, pero yo creo que con esto ya está bastante claro. Esto mismo que estamos haciendo pueden hacerlo con 2 dimensiones o con 3 dimensiones, es exactamente lo mismo. Entonces estamos quedando, señor Gutiérrez, le pasa la asistencia al señor Alcázar. Ya tenemos entonces las prácticas que tienen que hacer.
y la próxima clase me tienen que avisar. Bueno, la próxima clase sabemos que va a ser el martes, jueves, pero ya ahí vamos a quedar definitivamente para la nueva clase que va a ser los viernes o a las 10:30 o a las 3 de la tarde. Está bien, Inge. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra, si hay alguna pregunta, a ver. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el martes. Muy bien. Que le vaya bien, Inge. Hasta luego. Ok, hasta luego.